laboratorio, ¿sí? Entonces, antes de empezar, ¿no?, el mismo avance, vamos a dar algunos parámetros, más que todo, ¿no?, de cómo vamos a trabajar, ¿sí? Eh, Como ustedes bien saben, ¿no?, el laboratorio es un avance más que todo presencial por el tema de lo que se tiene que observar, ¿no?, de lo que tiene que conocer en forma física, ya sea para los materiales, armado de equipo y reconocimiento también de productos obtenidos, ¿no?, de reactivos también, ¿sí? Pero, ¿no?, en las condiciones con las cuales nos encontramos, con el distanciamiento social y la cuarentena dinámica, tampoco es posible, ¿no?, asistir de forma presencial al desarrollo normal de los laboratorios, ¿sí? Muy bien. Entonces, no, de alguna manera es en la que hemos visto la mejor posible de poder desarrollar los laboratorios de una forma en la que se puedan aprovechar, ¿no?, tanto para ustedes como para nosotros. Y bueno, vamos a tener la siguiente metodología, ¿sí? Generalmente el avance del laboratorio, bueno, primero, ¿no?, el laboratorio tiene una ponderación de 15 puntos, ¿sí? Esta ponderación de 15 puntos viene 10 al laboratorio y 5 a una parte de la auxiliatura, ¿no? Ahí están los 15. Y las clases que pasan aparte conmigo, que son también algunas auxiliaturas y algunas en horario de boleta, ¿sí? Todo lo que se ve ahí conmigo tiene un valor de 20% aparte, ¿no? Entonces, si ustedes suman y restan, el resto que falta al 100% son sus exámenes parciales, ¿sí?, que sería el 65%, ¿no?, que resta. Eso se divide en exámenes primeros parciales, segundo parcial y final, ¿no? Muy bien, entonces desde ya yo les estoy dando, ¿no?, la ponderación directamente de toda la materia. Muy bien. Entonces, bueno, en otro día, cuando tengamos más tiempo, ¿no?, estemos avanzando materia, ya yo les voy a dar cómo se divide la nota que tienen conmigo, ya sea los 20 puntos en clase más los otros 15 respectivamente, ¿sí? Porque van a pasar laboratorio también conmigo y también con el otro auxiliar, entonces, bueno, respectivamente yo le voy a dar la ponderación desglosada en su debido momento, ¿no? Muy bien. Con respecto al laboratorio, generalmente nosotros tenemos una guía, ¿no?, donde el estudiante puede observar el procedimiento, los esquemas, los objetivos, materiales, reactivos, etcétera, ¿no? Pero en las condiciones con las cuales no estamos es complicado, en este caso, brindarles la guía, ¿no? No hay cómo puedan adquirir la guía que se la proporciona, ¿no? Nosotros la proporcionamos la guía, ¿sí? Muy bien. Un momento, ¿no? Hay dos personas repetidas, entonces elimino a una, ¿sí? Un momento, ya. Volviendo al tema del laboratorio, ¿no? Entonces nos vamos a guiar con respecto a un formato que yo les voy a subir a la plataforma. ¿Qué puntos deben contener para que hagan un informe de laboratorio de lo que se vea, ¿sí?, de forma individual? Sean objetivos, fundamentos teóricos, materiales, reactivos, procedimientos, etcétera. Pero conclusiones, cálculos, todo eso de los puntos que debe contener el informe, yo se lo voy a subir hasta el fin de semana a la plataforma, ¿sí? De forma individual, ya no es de forma grupal, ¿sí? El análisis de los laboratorios. Muy bien. Me preguntaba en el anterior grupo, ¿no?, en procedimiento, ¿qué dibujamos? ¿Esquema? ¿Qué hacemos? Basta que coloquen, ¿no?, en el procedimiento, por ejemplo, sí o sí ustedes lo van a escribir ahí, qué es lo que se añade, por ejemplo.
Empezamos pesando 5 gramos de sal, de cloruro de sodio. Luego vertimos el cloruro de sodio a un vaso precipitado, le añadimos 3 ml de agua, agitamos un tiempo de tanto y listo. Ese procedimiento literal tienen que escribirlo ustedes, porque se lo voy a explicar, ¿cierto? Y ya si ustedes quieren añadir imágenes, ¿no? Entonces podrán añadir imágenes ya sea de internet, de los materiales, digamos, de los reactivos. Pero eso ya depende de cada uno. Pero debe estar en forma literaria con el correspondiente formato que se le va a pedir, todo en Word, ¿sí? Y los puntos también que debe contener cada informe, ¿no? Y no se va a presentar el informe de una clase a la otra, no. Una vez hayamos terminado 4 laboratorios o un poco más, yo les voy a avisar, recién se va a presentar todo, ¿no? Después de una semana, respectivamente, ya sean los 4 primeros laboratorios, cada uno en su Word, en sus documentos por separado, ¿no? Entonces hay bastante tiempo para que ustedes se organicen, vean el avance, ¿no? Más de un mes, miren. 4 laboratorios es una semana cada uno, ¿cierto? Bien. Entonces, esa es la metodología que vamos a tener para el tema de los informes, ¿no? Ahora, con respecto a cómo se va a avanzar, como es algo práctico lo que se tiene que ver, ¿cierto? ¿No? Pero lastimosamente no se puede hacerlo, como les explico. Primero, yo les voy a explicar el laboratorio, ¿sí? Los puntos, el procedimiento, los objetivos, qué es lo que se hace, por qué se hace, cuándo se hace, cuánto se hace y cómo se hace. Se lo voy a mostrar. Y paralelamente, cuando termine la explicación del laboratorio, al final, yo voy a dar 10, 15 minutos, ¿no? Mientras están conectados aún al Zoom, ¿sí? Mientras están conectados aún al Zoom, les voy a pasar un link para que vean el video de la experiencia que se ha realizado. Mientras están conectados, esperamos 15 minutos a que todos puedan verlo el video por su parte, ¿cierto? De forma individual. Y luego seguimos con la clase para ver algunos detalles, dudas, consultas y debatimos con lo que han podido ver en el video. Porque ustedes van a rellenar su informe y es el momento de que pregunten, ¿cierto? Lógicamente algunos datos, ¿no? Que lastimosamente ustedes no pueden tenerlo como, digamos, vasos precipitados, el peso de los mismos, ¿no? La medición del pH del producto, se les va a pasar alguna información, ¿no? Que se la mide de forma experimental. Pero hay alguna información que ya la tienen tanto en las diapositivas que les voy a mostrar y en los videos que se les va a proporcionar en el enlace, porque hemos ido a la universidad a grabarlo, los videos, a hacer la experiencia, ¿sí? Para que ustedes puedan ver. Pero eso lo van a ver cuando terminemos la explicación y debatimos, mientras aún están conectados al Zoom. ¿Alguna duda, pregunta, consulta? ¿Se va a poder convalidar laboratorio o no? Ya, muy buena pregunta, ¿no? La convalidación del laboratorio, no, bueno. Para empezar, está prohibida la convalidación, ¿sí? Pero igual, le convalidamos laboratorio, ¿no? Pero tiene que haber vencido la materia, bueno, haber pasado el laboratorio el anterior semestre, ¿no? Sería en este caso, estamos en el 1-2020, sería el 2-2019, ¿sí? No sirve que haya pasado orgánica y la haya dejado antes, ¿no? Digamos, ya desde el 1-2019, no, ya es mucho tiempo, ¿no? No hay reconvalidación, ¿sí? Y lógicamente para esas personas que van a convalidar, ¿no? Deben escribirme a mi WhatsApp, nombre completo, registro, y se va a hacer un procedimiento, ¿no? Tienen que hacer una carta, mandarme la carta firmada por ustedes, ¿no? Que haya constancia que han pasado el laboratorio, ya sea en el otro grupo que sería el único que existe, que sería el de la doctora,
¿sí? O hayan sido también mis alumnos de la misma forma, se verifica si han pasado, con qué nota tenían y respectivamente. Ahora, la condición que yo le doy para convalidar laboratorio para los repitentes. Si tiene una nota de 12 final de laboratorio, ¿no? Le convalido bajo la siguiente condición. Le bajo menos un punto por convalidar y menos otro punto por haberse aplazado. Eso porque está prohibido la convalidación, ¿cierto? Entonces ya depende de la persona que va a convalidar o no, si desea bajo esos parámetros convalidar su nota respectiva, ¿no? Esa persona ya sabrá cuánto deberá tener. Y si no, la pasa a la materia, ¿no? Laboratorio. Yo le aconsejaría pasarlo al laboratorio nuevamente, ¿no? Pero bueno, eso depende de cada uno. Sí, entonces, ¿alguna otra pregunta? Quedó claro entonces, ¿no? Cómo se va a avanzar y la metodología que vamos a tener. Tengo una duda, Sí. disculpe. ¿Vamos a pasar a esta hora, a 2 de la tarde o a las 1:45? Bueno, por hoy día no hemos empezado a las 2:15, ¿no? Ese rango vamos a dar generalmente, ¿no? A veces me retraso un poco con otra materia que doy en medio de los dos laboratorios. Entonces puede ser unos 15 minutos o también vamos a empezar en el horario, ¿no? La cosa es que si vamos a empezar un poquito tarde, unos 15 minutos o media hora después, yo les voy a avisar en el grupo de WhatsApp, ¿sí? ¿Alguna otra pregunta? Roy, en el tema del formato, ¿lo vas a decir el día fin de semana o va a ser a mano o en computador? Ya había notado que el formato lo voy a subir a la plataforma, los puntos que debe tener el informe y todos los trabajos que se está viendo, ¿no? Es en Word, en computadora. Inclusive uno de sus compañeros me preguntaba, no recuerdo de qué grupo, si el último práctico, en este caso, el práctico que les di hace 3 meses, creo, el práctico de introducción, ¿cierto? Que era de a 3 personas, el que se va a volver a presentar, en este caso ya de a 5 personas, ¿sí? Habría que presentarlo a computadora. Sí, esta vez sí, a computadora. Porque para empezar ya son 5 personas de trabajo. Y ya tienen un tiempo bastante grande como para haberlo hecho, ¿no? En computadora. Entonces lo trabajo desde adelante, desde que se inició de nuevo todo lo que era el tema del repaso, habíamos quedado que se iba a hacer todos los trabajos de acuerdo a las instrucciones que se iba a subir en la plataforma. Y en este caso, en la plataforma está todo a Word. Word y PDF, ¿no? No sé, ¿alguna otra consulta? Muy bien, ¿no? Entonces, creo que todo está claro, ¿no? Con respecto a cómo se va a ver, cómo se va a avanzar. Entonces vamos a empezar, ¿sí? Para no perder más tiempo. Muy bien. Nosotros vamos a tener, ¿no? Los laboratorios de química orgánica 2 dirigidos a los grupos Q y G respectivamente, ¿no? Este es el grupo Q que se va a pasar en su horario normal de boleta. Muy bien. Nosotros vamos a empezar, bueno, ¿no? Recordando las normas que ustedes deben seguir en el laboratorio, porque esto es algo práctico, algo que se debería hacer, ¿no? De forma presencial, pero no se puede. Entonces, ustedes como alumnos del tercer semestre, ¿no? De una materia del tercer semestre esta, si ya tienen un criterio formado, ya vienen pasando otros laboratorios de otras materias de anteriores semestres, de materias más básicas, en este caso QMS 200 y Química 100, digamos, ¿no? Las más importantes para esta. Y ya saben el procedimiento que deben tener, normas a seguir, reglas dentro de un laboratorio, ¿no? Tener un mandil, en este caso, un paño de limpieza, una toallita y un cuaderno para anotación de bitácora, una libreta, ¿sí? Entonces eso es lo más esencial para ingresar al laboratorio, ¿no? Y que deberían tener, claro. Entonces también no hay normas de seguridad que se deben tener, ¿no? Para en el caso del normas de seguridad para la protección física de cada uno de ustedes como estudiantes, ¿no? Ya sean teniendo el mandil, teniendo guantes, barbijo, lentes de seguridad, inclusive en algunos casos para prever
en el momento de manejar sustancias nocivas, volátiles, tóxicas, ácidos, bases. Está totalmente prohibido fumar, comer, beber, ¿no? Entonces, bueno, esas son normas que ustedes ya las conocen, ya las deben saber, tanto para cuidar su integridad física de ustedes, como para cuidar los materiales de uso que van a utilizar dentro del laboratorio. Cuidar que no exista un cambio brusco de temperatura, el material de frío a caliente, caliente a frío y viceversa. Porque el material es de vidrio, se puede quebrar, se puede romper. Para eso está la toallita, para colocar los materiales calientes sobre la toallita, sobre el mesón frío, porque el mesón es frío, ¿cierto? Entonces la seguridad aplica tanto como para ustedes como para los materiales y reactivos también que se va a utilizar. Entonces, no, lo común no es también, en el momento de utilizar los reactivos, no pipetear la boca, cuidar los mismos, no contaminarlos, no siempre se trasvasan los reactivos, ¿no? Tener cuidado con las sustancias volátiles, ácidos, bases que podrían derramarse, en este caso ya sea en el mesón o en el caso de sobre la piel, ¿sí? Para eso deben tener pantalón largo, zapatos cerrados, las señoritas cabello amarrado, no cabello suelto. O sea, hay un montón de cosas, ¿no? Normas a seguir dentro de un laboratorio que les estoy volviendo a recalcar porque es algo común que siempre va a existir, ¿no? Y que ustedes lo deben conocer y deben tomar muy en cuenta. Así no estemos en forma presencial. Porque no se olviden, ¿no? Que en algún momento se va a volver a la universidad y se va a volver a pasar los laboratorios, ¿no? Entonces es algo que deben tenerlo bien presente. Y no seguimos, ¿no? En este caso, también con algunas normas ya adicionales, que no mojar los mesones, no mojar el suelo, siempre tener limpio su área de trabajo, etcétera, ¿no? Pero bueno. Yo se las recalco porque le puedo nombrar en cualquier momento una pregunta de examen sencilla, ¿no? Le puedo decir, bueno, a ver, nómbreme 7 o 5 normas de laboratorio, tanto para su integridad física como para los materiales o reactivos. Entonces usted me puede decir, ¿no? Porque las conoce, ¿cierto? Muy bien. Entonces vamos a empezar con el laboratorio número 1, ¿no? En este caso, el laboratorio 1 de la materia es halogenuros de alquilo. Vamos a tratar con la función halogenada, en este caso derivada de los alcanos por un método de sustitución simple, donde decíamos halogenuros va a ser aquella cadena carbonada como ramificación R alifática que puede contener ya sea un solo halógeno o dos o más halógenos llamándose compuestos monohalogenados o polihalogenados, como ya lo habíamos visto en clase. ¿Sí? Muy bien. Entonces, vamos a tener también una pequeña introducción a lo del tema del laboratorio, donde vamos a tener y recordar más que todo, porque esto ya lo hemos visto, ¿no? Los halogenuros de alquilo se obtienen a partir de la sustitución de un reactivo electrofílico del mismo, en este caso un protón de hidrógeno, un hidronio positivo, ya sea sobre cualquier átomo de carbono que lo contenga. En este caso podemos llegar a tener carbonos primarios, secundarios, o terciarios respectivamente, ¿no? Eso es un análisis que ya lo habíamos hecho. Lógicamente hablamos de cadenas alifáticas abiertas. Pueden ser saturadas o insaturadas, claro. En el momento de hablar saturadas, derivados de los alcanos, y en el momento de hablar insaturadas, derivados de alqueno, que podemos tener halogenuros de alquilo mixto, porque en este caso van a contener lo que es la función halogenada más la función alqueno. Pero eso ya también lo habíamos hablado, ¿no? Generalmente su fórmula general es Rx, donde R va a ser una cadena alquílica, en este caso carbonada, con una cierta cantidad N átomos de carbono, alifática, saturada o insaturada, claro, ¿no? Entonces eso ya lo habíamos visto, ¿no? Pero en este caso lo vamos a analizar más que todo de forma experimental, ¿no? La formación de los mismos, ¿no? Porque la forma teórica ya la vi. Entonces, como objetivo nosotros tenemos, ¿no? Mediante diferentes experiencias en el laboratorio, llegar a presenciar las diferentes propiedades químicas y físicas que poseen los halogenuros de alquilo.
Hablamos de física y química porque química en el momento que reaccionan con otro componente y física en el momento de analizar sus temperaturas de ebullición, solubilidad, polaridad, densidad, volatilidad, también propiedades organolépticas que se puedan cuantificar y cualificar, perdón, con los sentidos, olor, color, ¿no? Hacer un análisis de pH, etc. Como objetivo específico podemos tener que esta misma son derivados sintéticos, su síntesis, sus propiedades, interpretar en este caso el tipo de reacción que se está llevando a cabo dentro de la experiencia y por qué, y conocer su técnica de preparación y las pruebas de reconocimiento. En este caso, prueba de reconocimiento, ¿por qué? Porque en el momento que obtenemos algo de forma experimental, ¿no? Tenemos que estar seguros de que se obtuvo ese producto reconociéndolo por un método químico o físico. De alguna manera adicionando algún componente o agente o reactivo externo, adicional, secundario, para saber que realmente es un halogenuro de alquilo. Porque si no se lo van a charlar y va a decir, bueno, es agua solamente, es transparente, es lo mismo. No, hay que hacer reconocimiento. Y lógicamente para los halogenuros de alquilo, no habíamos hablado que estos mismos no se encuentran en el medio ambiente. La mayoría de los mismos son sintéticos, se preparan, ya sea en escalas industriales, escalas grandes, o en este caso escalas de laboratorio, ¿sí? Pero son sintéticos, se preparan. Vienen a partir de una síntesis de otra función. Entonces nosotros vamos a tener para los halogenuros de alquilo, en este caso como fundamento teórico, la conversión de alcoholes, ya sean primarios, secundarios o terciarios, en algún momento de que en alguna reacción también podemos tener, ¿no? Con la reacción en este caso de sal, ¿sí? Vamos a tener como fundamento teórico la conversión de alcoholes, ¿sí? Muy bien. Entonces, vamos a tener, ¿no? Aquí tenemos un pequeño resumen de que generalmente los alcoholes no, en este caso, son y van a tener una reacción de sustitución debidamente con el reactante que estén reaccionando, sería con las sales halogenadas, ¿sí? Van a tener un tipo de reacción dependiendo qué tipo de alcohol sea, primario, secundario, terciario. Y también habíamos determinado, ¿no?, que en este caso la polaridad de los halogenuros de alquilo no afecta mucho a lo que es sus temperaturas de ebullición y a la solubilidad del mismo en agua, ¿no? Pues esto por el efecto de la polaridad que generaba la misma molécula y el efecto inductivo que tenía la misma sobre toda la cadena carbonada. Entonces eso ya lo habíamos analizado, que son solubles en otro componente orgánico. ¿Se acuerdan cuando decíamos cuál es más polar y es más soluble? ¿El 1-bromobutano o el 3-bromobutano? ¿Quién me dice? ¿Cuál es más soluble? ¿Cuál es más soluble? El 3-bromobutano, ¿por qué? Porque, bueno, ¿no? Tiene un mayor efecto, en este caso, el sigma negativo como efecto inductivo de la parte halogenada hacia la cadena carbonada, como cada átomo de carbono como sigma positivo. Y eso lo habíamos demostrado, ¿no? Llega con la misma intensidad casi cada átomo de carbono. Mientras el 1-bromobutano se va, en este caso, va disminuyendo la fuerza, en este caso, de interacción como sigma negativo sobre la cadena carbonada sigma positivo. Y eso afecta directamente a la polaridad de la molécula, ¿no? A ver cuál es más polar. Y de la misma forma, por ende, a la solubilidad, ¿no? Entonces ya ahí miren, ¿no? Eso también es pregunta de examen. Yo le puedo dar 3 componentes y dígame cuál es más soluble y cuál es más polar. Entonces usted tiene que analizar, así como su compañero lo analizó y ya sabe, ¿no?, cuál es más polar, simplemente aplica la teoría de efecto inductivo. Entonces, no, miren, aquí tenemos una aplicación de los halogenuros de alquilo, ¿no?, en la síntesis de otros compuestos orgánicos. Algunos tienen la siguiente aplicación: el cloroformo, un disolvente y anestésico; el iodoformo, antiséptico; el tetacloro de carbono, disolvente; el clorometano en la industria de materiales colorantes, frigorífico, como anestesia local, ¿sí? Tenemos, en este caso,
También bromometano en la conversión de alimentos enlatados, difluoruro, dicloruro de metano, o gas freón, que es el freón 12, que generalmente tienen los aire acondicionados, ¿no? Que son refrigerantes bien eficaces, en este caso el tetrafluoroetileno, como el teflón, un material en este caso muy útil debido a su gran estabilidad química y térmica, ¿no? Un aislante. Entonces, siempre ustedes analicemos lo que es funciones orgánicas, deben conocer bien sus aplicaciones también en la industria y en la vida cotidiana, dónde se utiliza, por qué se lo utiliza, cómo se lo utiliza, con qué otro nombre se lo conoce. Entonces es muy importante, ¿no? Y les muestro yo algunas. Bien, entonces vamos a tener ya lo que es el material que se va a utilizar para este laboratorio, en este caso alumnos de alquilo. Tenemos un tubo refrigerante Liebing. Vamos a denotar que es un tubo refrigerante Liebing en un momento. Tubo refrigerante de destilación simple, balón de destilación. Es muy importante que conozcan la diferencia entre un balón de destilación simple de fondo plano o fondo redondo a un balón esmerilado. Un balón esmerilado es aquel que tiene el cuello reforzado de un vidrio más grueso y que directamente se acopla a un tubo refrigerante mediante una destilación, ya sea Liebing, simple, lineal, bulbo, etc. Mientras en este caso los balones de destilación simple de fondo redondo y fondo plano son vidrio normal, lógicamente con alguna resistencia térmica. Generalmente hay algunos especiales que son Pyrex también, pero el cuello de este balón es vidrio simplemente, al igual que todo su cuerpo. Pero en este caso los balones esmerilados son más gruesos en la parte del cuello, ¿no? Vienen acoplados ya hacia un sistema de destilación. Esa es la diferencia. Lógicamente son vidrios más resistentes, ya sea cambio brusco de temperatura y el efecto indirecto de la temperatura. Vamos a tener manguera de conexión, soporte universal, pinza holder, que son las pinzas nuez, tapones para vasos, para el Ermeyer, para probetas, termómetro de 150, de 100, probetas de 100, de 50, de 200, embudos de decantación, varillas de vidrio, de 20, de 30, vidrios medianos, grandes, balanza electrónica semi-analítica, la que vamos a utilizar, no las analíticas, porque las analíticas tienen una mayor presión y exactitud, en este caso, para el análisis ya más cuantitativo de lo que se podría utilizar dentro de una volumetría o un análisis gravimétrico tal vez y en otra materia respectivamente, y que me arroja un resultado más preciso con un rango de tolerancia menor de error, ¿no? En este caso con 8 o 6 decimales. Pero las balanzas electrónicas semianalíticas son las que no van a arrojar directamente 2 a 3 máximo, no decimales, y lógicamente tienen su rango de error un poquito más grande. Vamos a tener vasos precipitados de 100, de 50, de 250, mecheros Bunsen, son los mecheros directos con calentamiento directo que se utiliza y se los conecta a la garrafa, mallas de amianto, trípodes, espátulas metálicas, espátulas de plástico, etc. Goteros, propipetas. Entonces, miren, le estoy nombrando harto materiales. Que ustedes ya lo conocen también. Muy bien. Entonces, también vamos a utilizar lo que es el análisis de los reactivos, ¿no? Y ahí se los coloco, los reactivos que serían bromuro de sodio, ¿no? Colbutílico, N-butílico, si ustedes quieren, bisulfito de sodio, sulfato de sodio, cloruro de zinc, ácido sulfúrico, carbonato de sodio, acetona o propanona, ácido clorhídrico, cloruro de calcio, cloruro de sodio, hidróxido de sodio, carbonato de sodio. Ahora, es muy importante que aquí ustedes recuerden y tienen que tener el conocimiento de, por ejemplo, las concentraciones en las cuales vamos a utilizar, porque los reactivos vienen de una concentración, puede ser ya sea en tanto física como química, hablando de unidades masa-masa, masa-volumen o volumen-volumen, o analizando lo que son propiedades y unidades químicas de molaridad, normalidad, molalidad, partes por millón, etcétera, partes por billón, por trillón. Ustedes deben ser capaces de poder transformar eso a las concentraciones que se van a utilizar para la experiencia. Entonces, no, ustedes eso lo llevaron en química 100. Deben ser capaces, yo le puedo decir, prepara una solución, en este caso de cloruro de sodio al 35% masa volumen, ¿sí? ¿Y qué pasa si yo quiero llevarlo a 2 normal o un ácido sulfúrico o un ácido clorhídrico? Quiero llevarlo a 1 molar.
Entonces simplemente son datos, ¿no? Algunas disoluciones con la fórmula concentración 1, volumen 1, concentración 2, volumen 2. Bueno, y eso ya es parte de otra materia, ¿no? Que lógicamente yo no les voy a explicar porque ustedes ya la saben y deben conocerlo, ¿no? Muy bien. Entonces, vamos a empezar con el tema del procedimiento, en este caso, el procedimiento experimental para la primera experiencia que se denomina obtención del bromobutil, ¿no? Tenemos la reacción general para la obtención del bromobutil a partir, en este caso, habíamos determinado de alcoholes, pueden ser primarios, secundarios, terciarios, por eso la reacción de forma genérica ROH alifático más bromuro de sodio, a partir de un catalizador externo, un agente externo de ácido sulfúrico. Me da la siguiente reacción genérica. En este caso sí coloco lo que es el agente externo como medio catalítico, porque ya sabemos lo que se va a formar. No se olviden que dentro de los mecanismos de reacción que estábamos viendo, nosotros no analizamos las condiciones aún de reacción, presión, temperatura, catalizadores, viscosidad, conductividad, concentración, conversión, no. Primero analizamos cómo se forma, por qué se forma y por qué camino se va a formar y qué se forma y qué no se forma. Eso es lo que interesa. Las condiciones del efecto externo sobre la reacción, tanto dentro del mecanismo, para la formación y para una velocidad de reacción, que son en este caso las condiciones de reacción, lo analizamos en otra materia más adelante, ¿no? Y lo vamos a ver también en su respectivo momento. Para los químicos más que todo. Muy bien, pero en este caso no. Entonces simplemente como ya se asume que ustedes saben lo que son los mecanismos de reacción, ¿no? Y también lo vamos a ver para los alcoholes, colocamos ácido sulfúrico en el tema del laboratorio, ¿no? Para, en este caso, como catalizador. Bien. ¿Qué es lo que vamos a hacer? No se los nombro el procedimiento en pasos 1, 2, 3, N pasos respectivamente. Primero se pesan 2.5 gramos de bromuro de sodio. Esos 2.5 gramos de bromuro de sodio lo llevamos y lo trasvasamos y lo colocamos en un balón esmerilado de 250 ml, ¿sí? Lo añadimos el bromuro de sodio y colocamos un pequeño tapón, ¿ya? Luego pasamos al siguiente procedimiento, al mismo balón esmerilado que ya contiene el bromuro de sodio, los 2.5, le añado 3 ml de agua. Agua destilada. Siempre que utilicen agua sobre el efecto de reactivos, ¿no? Dentro de los materiales se utiliza agua destilada, no agua de grifo, ¿no? Entonces, mucho cuidado con eso. Entonces, también puedo, el siguiente paso es que el mismo balón esmerilado de 250 le voy a añadir, y fíjense aquí, ¿no? Cuando añado el agua, aún no agito, no agito. Paso al siguiente paso, añado 2 ml de alcohol N-butílico, lo tapo y recién agito mi solución, ¿no? Un tiempo de 5 minutos, ¿sí? Luego, el mismo balón esmerilado lo voy a colocar en un bañador con agua y con hielo, con su respectivo tapón, un tiempo de 20 minutos, ¿no? Una vez reposado en el agua y con hielo un tiempo de 20 minutos, lo saco y añado 2.5 ml de ácido sulfúrico. Lo tapo y lo agito. Ácido sulfúrico concentrado. ¿Sí? Tapo y lo agito. Muy bien. Después paso y otra vez al bañador con agua y con hielo, pero ya un tiempo de 5 minutos. Lo dejo reposar ahí. ¿Sí? Muy bien. Entonces, luego vamos a tener y vamos a armar un equipo de destilación, que es el paso 8. Un equipo de destilación de tipo Liebig, destilación Liebig. ¿Por qué? Porque es una destilación, para empezar, ¿qué características tiene? Una destilación vertical, ¿sí? Donde en este caso no tenemos la recuperación del destilado de forma externa. ¿Por qué? Porque cae sobre el mismo balón que lo contiene, es el mismo balón esmerilado. ¿Sí? Aquí vemos que no está con ningún tapón ni recibiendo la parte de los gases incondensables, está abierto hacia la atmósfera, ¿sí? Entonces, bajo el efecto de la temperatura mediante un calentamiento directo con mechero Bousen, vamos a tener la destilación tipo Liebig de forma vertical con el ingreso de refrigerante, en este caso agua de grifo fría por debajo, ingresa el agua, sale por arriba, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar aquí? Un tiempo de 20 a 30 minutos, dice. Entonces yo voy a tener acá, ¿no? Que esta solución, esta mezcla, va a empezar a generar vapor, ¿sí? Va a empezar a generar, va a salir, va a empezar a vaporizarse, ¿no? Va a empezar a vaporizarse.
hasta que llegue en contacto, en este caso, con el refrigerante, ¿sí? Con el refrigerante, y el mismo vapor, por el efecto de la temperatura y el delta T de temperatura, cambio de temperatura, no de caliente a frío, va a empezar a condensar sobre el mismo balón, ¿no? Va a empezar a caer las gotas, ¿sí? Pero ¿qué va a pasar? Existen ciertos gases incondensables, no gases incondensables, que no condensan con el efecto del agua, necesitan otro tipo de refrigerante, que salen, se desprenden, ¿sí? Y salen a la atmósfera. Entonces, por eso utilizamos este método Liebig primeramente de purificación. No se olviden que la destilación es un método de purificación físico, por ende destilación, separación de los componentes volátiles y de los más pesados por el efecto de la vaporización y la temperatura, ¿no? No se olviden que la destilación tiene dos condiciones, presión y temperatura. Y no se olviden que es muy diferente hablarme de evaporación y de vaporización. No son dos cosas iguales, son diferentes. Entonces, ya cuando en otra materia analizamos muy bien qué es lo que es la destilación y la diferencia de ambas. Luego de que pase lo que son los 20 a 30 minutos, nosotros llamamos el equipo de destilación simple o lineal, ¿no? Que el tipo de destilación es horizontal, tenemos el mismo balón, lógicamente lo vamos a dejar enfriar unos 5 minutos porque esto se calienta y también tiene un rango máximo de temperatura en el rango que aguante el material de vidrio, ¿no? Dejamos enfriar 5 minutos y luego montamos el equipo de destilación simple o lineal, es una destilación horizontal, también bajo el efecto directo del calentamiento mediante mechero Bousen. Vamos a controlar la temperatura de este balón, sí, con un termómetro de 110. Vamos a tener la destilación con el ingreso en contraflujo, ¿no? De agua fría por debajo, sale por arriba y un destilado que va a ir cayendo. Vamos a tener lo mismo. Aquí vamos a analizar dos puntos y vamos a conocer importante el análisis del punto burbuja y punto rocío. El punto burbuja se la denomina de forma teórica como la pequeña parte infinitesimal de vapor en un volumen de líquido. Y el punto rocío es la pequeña parte infinitesimal de líquido en un volumen de vapor. En otras palabras, el punto burbuja es la primera burbuja que se esté formando, que se va a condensar, ¿sí? Y el punto rocío es la primera gota. Entonces, yo voy a tener aquí lo que es para el análisis del efecto del punto burbuja en forma experimental. Esto va a empezar a vaporizarse, sí, va a empezar a vaporizarse y el termómetro va a medir la temperatura del vapor, ¿no? La temperatura de vapor, que aquí si quisiéramos analizaríamos la presión de vapor, ¿no? A partir de la temperatura, y este vapor va a empezar a salir por entrar al refrigerante, y en el momento que toque, empiece a verse el vapor, está entrando en este caso, al refrigerante, antes de que toque con el agua, con el contraflujo del agua, ¿sí? A este punto nosotros lo vamos a denominar punto burbuja. A ese punto medimos el tiempo que transcurrió para llegar ahí, tiempo burbuja y temperatura burbuja. Aquí está. Una vez ese vapor se condense y va a empezar a formar la primera gota, ¿cierto? Aquí en el refrigerante, va a empezar a caer por una cierta longitud, ¿no? Va a tener la primera gota que está a punto de caer y la primera gota que caiga aquí, punto rocío, tiempo y temperatura. ¿Qué tiempo cronometramos hasta ahí? ¿Qué temperatura? Y la destilación empieza de forma continua. Entonces aquí va a existir un tiempo total, tiempo de destilado, un tiempo total en el cual terminó toda la destilación, aparte de esos otros dos tiempos, ¿no? Tiempo y temperatura máxima, ¿sí? Temperatura de destilado y tiempo de destilado. ¿Cuánto tardó? 2 horas, 1 hora y media, 1 hora. Generalmente todas estas destilaciones duran más de 1 hora. Algunas son rápidas, bueno, depende de los componentes, ¿no? Volumen del destilado, ¿qué volumen obtuve aquí? ¿Qué volumen en ml? Muy bien. Entonces, miren, esos datos no se los va a proporcionar, digamos, ¿no? Se los va a proporcionar los datos que no les estoy diciendo, ¿sí? Porque son datos experimentales. Bien. Luego dejamos enfriar unos 5 minutos el destilado y nos vamos a pasar a los métodos de purificación. Habíamos notado que la destilación es un método de purificación física.
Existen métodos de purificación químicos bajo la acción externa de reactivos o sustancias químicas. Ejemplo, vamos a tener el paso 10, el destilado que obtuvimos, lo colocamos en un balón, en un embudo de decantación de 250 ml y lavamos con 5 ml de agua destilada. ¿Qué significa lavar? No es que van a lavar el embudo, no es eso. Lavar el destilado, se utiliza ese término cuando se purifica el destilado, cuando se está trabajando con el destilado ya. Eso es lavado, una purificación del mismo destilado. Entonces agregamos 5 ml de agua, agitamos y observamos si existe algún color rosado. Vemos trazas de color rosado, no intenso, sino leve. Entonces decimos que existe impurezas de bromo, existe bromo que no reaccionó. Entonces añadimos bisulfito de sodio a una cierta cantidad. Luego añadimos 3 ml de ácido sulfúrico concentrado, agitamos, dejamos reposar 5 minutos. Luego añadimos hidróxido de sodio al 5%, 5 ml y agitamos. Luego también añadimos lo que es sulfato de sodio, si vemos que aún contiene impurezas o colores, una cierta cantidad y agitamos. Si se dan cuenta, no tenemos cantidad de bisulfito, de sulfato de sodio, ni de hidróxido de sodio. ¿Por qué? Porque mucho depende de la cantidad que vamos a agregar con respecto al volumen del destilado que estamos utilizando. Pueden ser 100 ml, 3 ml, 2 ml, no vamos a utilizar la misma cantidad en masa, ¿no? Se lo calcula de forma estequiométrica, pero yo le puedo decir cuánto se utiliza generalmente es de 1,5 a 2 gramos de sulfato de sodio y el sulfito de sodio va a depender si existe traza o no, generalmente se utiliza 1 gramo. Entonces eso ya depende de cuánto se obtenga, ¿no? Y para ser en forma exacto se realiza un cálculo estequiométrico, ¿sí? Bien. Entonces, nosotros vamos a tener, ¿no? Si hasta ese punto aún persiste lo que son los colores, en este caso, el bromo que no reaccionó, debemos colocar, o inclusive un color que aún no sea transparente, debemos someterlo a un calentamiento brusco, directamente con un mechero Bunsen en un vaso precipitado, hasta que se torne transparente. Si no se torna transparente en 10 minutos, tenemos que destilar, volver a purificar la forma física, de forma física porque la forma química no funcionó. Pero en este caso, en el laboratorio, bastó para simplemente hacerlo con un calentamiento directo. Si no bastara, se destila. ¿Sí? ¿De qué forma se destila? De forma lineal, utilizando una destilación simple o lineal. Una vez destilado, añadimos el volumen número 2, cuánto obtuvimos y analizamos sus propiedades organolépticas. Color, olor, precipitado. ¿Tiene precipitado? Sí. Por ende, tipo, va a tener un tipo precipitado, ¿no? Ustedes conocen los tipos de precipitado. Dos fases, coloidal, cristalino, sólido. Ustedes lo aprendieron, química 100. Si no existe precipitado, no. Tipo, tampoco, porque no existe, no. Y medimos su pH. Ahora, por ser destilado, lógicamente no van a tener precipitado. Muy bien, ya acabo el laboratorio la experiencia 1. Para la experiencia 2, el procedimiento experimental, vamos a obtener la obtención del cloroformo, un halogenuro de alquilo polialogenado. Si se dan cuenta, en la anterior utilizamos un halogenuro y obteníamos un halogenuro de alquilo de mayor peso molecular con 4 átomos de carbono de forma alifática, monohalogenado. Pero en este caso, el cloroformo es el tricloruro de metilo, es un halogenuro de alquilo polialogenado del mismo halógeno, pero sustituye un átomo de carbono, ¿no? Entonces tenemos la reacción general, una de las reacciones generales, porque para el cloroformo existen casi 5 formas de obtención, esta es una, ¿sí? Entonces vamos a obtener a partir de esta. ¿Qué vamos a utilizar? A partir de una solución que contenga cloro activo o trazas del mismo, vamos a utilizar, y para esto no se pide que traigan su casa, lavandina, pero no sirve la lavandina esta aromatizada, no sirve, porque tiene baja cantidad de cloro activo.
La que utilizamos comúnmente, la XL. Entonces, vamos a medir 5 veces en una probeta de 100 ml, 100 ml de hipoclorito de sodio y lo vertimos. ¿Qué cantidad? 500 ml de hipoclorito de sodio, lavandina en este caso, a un balón esmerilado de 1000 ml. ¿Sí? Lo vertimos. Y vamos a hacer una acoplación del equipo de destilación simple lineal. ¿Por qué acoplación? Porque no existe calentamiento directo, si se dan cuenta, no hay mechero. Pero sí un reflujo de agua que ingresa por debajo y sale por arriba. ¿Por qué? Porque a medida que nosotros tengamos que añadir, en este caso dice de 15 a 20 ml de acetona por el extremo superior, y a medida que vamos girando todo el equipo, ¿no? En forma circular y a medida que vamos añadiendo esta cantidad de acetona, este balón con la lavandina va a empezar a calentar. Es una reacción exotérmica. ¿Qué es una reacción exotérmica? ¿Qué libera? Calor. Vuelvo a preguntar, ¿qué libera una reacción exotérmica? Calor. No. ¿Qué libera una reacción exotérmica? Energía. Eso, excelente. Energía. Energía que en este caso, por algún método de conducción, se transforma en calor. Por la acción directa del efecto de la temperatura por la elevación en grados centígrados. Pues no se olviden que la energía se puede transformar en cualquier otra cosa, ¿cierto? Entonces, las reacciones exotérmicas liberan energía. Lógicamente, en este caso, en forma de calor. Ahí sí está bien. Pero que me digan que libera calor, no. Tiene que demostrar por qué esa reacción libera calor bajo un balance de energía. Eso es otra cosa. O vemos en otra materia. Bien. Entonces, como va a calentar tanto esto, ¿sí? Existen ciertos desprendimientos de gases, ¿no? De reacción que no deben salir a la atmósfera y que deben ser condensados por un reflujo. Entonces, por eso está el reflujo, la acoplación del sistema de destilación Liebig, ¿sí? Y no tiene el calentamiento directo porque imagínense, si la reacción exotérmica libera energía, va a calentar el balón, ¿para qué voy a calentar más? ¿No? Por eso es una acoplación. Va a durar un cierto tiempo, en este caso, tiempo de reacción, ¿no? Un tiempo en el cual reacciona todo esto, pero es muy diferente aquí, mucho cuidado, en utilizar acetona comercial y acetona PA. Es diferente. Ahorita dice de 15 a 20 ml de acetona PA. Pura. La acetona comercial no es pura. La acetona comercial es la acetona con la cual las señoritas se pintan sus uñas. Y esa está mezclada con agua. Y lógicamente afecta esta reacción, porque la reacción está en base a ¿qué? A la acetona directamente en reacción con el componente con cloroactivo. Entonces eso va a ser un análisis ahorita que vamos a hacer al finalizar esta experiencia. Colocan el tiempo de reacción total, que es un dato que se le va a pasar también. Dejamos enfriar de 5 a 10 minutos este balón porque está caliente. Y montamos el equipo de destilación simple o lineal, de forma horizontal, bajo el efecto de la temperatura directa con mechero Bose. Controlamos el termómetro en un rango de temperatura de 115 a 120 grados. Y analizamos también el punto burbuja y el punto rocío. Punto burbuja, tiempo y temperatura, y punto rocío. Vuelvo a decir, punto burbuja es la pequeña parte infinitesimal de vapor en un volumen de líquido, significa aquí, ¿no? El primer vapor que se está formando en un volumen de líquido. Y en este caso, el punto rocío, la pequeña parte infinitesimal de líquido en un volumen de vapor, la primera gota que se está condensando de todo el vapor, de que está cayendo, en este caso, de todo el vapor que está saliendo. Tiempo y temperatura. Y faltaría también tiempo de destilación, el máximo. ¿Cuánto fue el tiempo total de destilación? Generalmente este tiempo de destilación, sí, es entre 2 horas y 1 hora y media. Es bastante largo estos laboratorios. Generalmente nos quedamos hasta 2 horas y media, 2 horas 45 en el laboratorio porque no alcanza para hacerlo todo, ¿no? Y hay que acabarlo. Son destilaciones bastante largas, ¿sí? Y luego, lógicamente, en este caso, la segunda parte del balón Erlenmeyer, donde estemos recibiendo el destilado, tiene que estar
sumergido en un bañador con agua y con hielo, ¿sí? Y luego terminada la destilación, medimos el volumen destilado. ¿Cuánto se obtuvo? Bien. Pasado eso, nosotros vemos, observamos en un embudo de decantación si existen dos fases para esto. Va a existir siempre. ¿Por qué? Cuando utilicen cetona comercial, la obtención de cloroformo a partir de la lavandina se delimita casi hasta un 3%. Simplemente se forma una burbujita, un pequeño volumen de cloroformo, porque están utilizando cetona comercial en baja pureza, bajísima su pureza. Pero si yo utilizo cetona PA, para empezar, el volumen es menor que yo estoy utilizando y el volumen que yo obtengo de cloroformo es mayor. Ya no voy a tener una burbuja separada en mi embudo de decantación, sino dos fases notorias, ¿no? Lógicamente va a haber una fase muy delgada que va a ser el exceso en este caso de tal vez acetona y también del acetato de sodio con agua que forma la reacción. Entonces vamos a decantar y aquí lo que me importa es la fase transparente, que es el cloroformo, lógicamente va a ser harto, ¿sí? Porque estoy utilizando cetona PA en laboratorio y lógicamente en menor volumen, ¿no? Lógicamente el exceso de cetona que forma el acetato de sodio va a ser el menor, ¿no? Un análisis volumétrico. Ahora, si yo añado cetona comercial, también puedo trabajar, pero ya no voy a añadir que 15 a 20 ml, sino ya añado casi de 70 a 80 ml. Se necesita más para que esto vuelva a calentar. Bien, entonces una vez realizado ese análisis, nosotros a la fase decantada, no en este caso al volumen transparente, lo secamos con cloro de calcio. Secar significa quitar las trazas de agua que aún quedan de la reacción, porque miren, hay agua, ¿no? Y el cloro de calcio es un componente anhidro. En este caso lo secamos con cloro de calcio. Lo agitamos un tiempo de 5 minutos y trasvasamos a un vaso precipitado. Ya tenemos el cloroformo. ¿Sí? Lógicamente vamos a tener un vaso vacío, luego un vaso lleno, ¿no? Y anotamos el volumen que obtuvimos. Propiedad organoléptica, color, olor. Precipitado, tipo de precipitado, pH. ¿Existe precipitado en el destilado? No. Tipo, no. Bien. Y termina en la experiencia 2. Luego tenemos, ¿no?, los cálculos para la experiencia 1 y 3. ¿Qué cálculo? Para los vasos que están utilizando con el destilado, debemos medir la masa como M1, masa del precipitado vacío, donde va a ir el destilado. Luego añadimos el destilado y colocamos masa del vaso precipitado lleno o con el producto. La masa experimental va a ser la masa 2 menos la masa 1. La masa teórica la obtenemos de forma estequiométrica. ¿De dónde? Estequiometría de la reacción para el cloroformo, un análisis estequiométrico para la obtención del cloroformo a partir de estos reactivos, ¿sí? Y del anterior, de la reacción genérica. ¿Qué es RX? Bromuro de butilo. ¿Qué es ROH? Alcohol butílico, ¿no? Entonces, esta forma, la masa estequiométrica, ustedes la saben calcular porque han pasado química 100. La saben calcular, ¿no? Inclusive pueden utilizar densidades, ¿no? Condiciones, presión, temperatura, etcétera. Se puede sencillamente, ¿no? Y ustedes lo hacen. Yo no les voy a enseñar estequiometría, eso es una materia diferente. Lógicamente el análisis estequiométrico del balance de materia en una reacción lo vemos más adelante en otro semestre para los químicos, ¿sí? Bien, una vez analizado esto, tenemos el rendimiento en porcentaje. Multiplicamos el 100% sobre la relación entre la masa experimental sobre la masa teórica. Y tenemos el rendimiento para la experiencia 1 y para la experiencia 3. ¿Qué concluimos? Que mediante diversos experimentos que pudimos apreciar los derivados halogenados, su síntesis, sus diferentes propiedades, sean físicas, sean químicas también, lógicamente, y también pudimos ver en este caso las reacciones de halogenación y finalmente que todos los integrantes de cada grupo aprendieron técnicas de preparación y realización de diferentes pruebas de reconocimiento que se hacen posteriormente, ¿no?
Entonces, hasta ahí terminaríamos el laboratorio número 1. Ahora, antes de que veamos las preguntas y dudas consultas, ¿sí? Aún no se desconectan mientras están conectados al Zoom, ¿sí? Yo les envío al grupo de WhatsApp los enlaces de los videos, ¿no? Que están en la página del laboratorio, que hablamos subido, y tenemos un espacio para el área de orgánica 2, y lo miran en este momento, porque de ahí tenemos que sacar conclusiones y ver sus dudas, ¿sí? Yo no les puedo mostrar desde el Zoom porque el audio se corta, la imagen no se va a poder apreciar mejor, entonces cada uno tiene que verlo de forma individual, ¿no? Entonces voy a dar 15 minutos para que puedan verlo los videos y todavía no se salen, ¿no? Mientras seguimos conectados, lo ven, yo también lo voy a volver a ver, ¿sí? Y debatimos, ¿está bien? Entonces les mando los enlaces de los videos al grupo de WhatsApp. O perdón, a un Erlenmeyer, eso ya para su respectivo guardado, ¿no? Entonces la medición lo hizo en la probeta, ¿no? Claro, la medición se hace en materiales volumétricos, ¿no? Que sean no engraduados. La probeta es un material volumétrico. Tiene un volumen exacto de medición, a eso se refiere. Ya, muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta? Muy bien, jóvenes. Entonces, no, si no hay ninguna otra pregunta, con eso estaríamos terminando el laboratorio número 1, ¿sí? Pero los videos y tanto la explicación le hayan sido, más que todo, le hayan proporcionado información y hayan aprendido, ¿no? Haya sido de su agrado. De todas formas, ahí no a ese canal se va a subir los laboratorios cuando tengamos que verlo, ¿no? Los nuevos videos, los nuevos laboratorios. Lógicamente no va a ser de todos los laboratorios, lo más importante se les va a subir, ¿sí? Y lo que hemos podido realizar en la universidad. Entonces también, ¿no? Le invito a que le den me gusta al video, ¿sí? Y puedan también verlo en otra ocasión si ustedes quieren, ¿no? De forma individual. Muy bien, jóvenes. Les subo el fin de semana la guía de cómo debe ir el informe a la plataforma, ¿no? No hay ninguna otra consulta. Disculpa, los datos que están en el video son los que vamos a utilizar para el informe. Sí, algunos sí y otros se les va a proporcionar, ¿no? Entonces ustedes tienen que ver el video de forma detallada. También lo que yo les he explicado, ¿no? Les he dado mucha información también ahí.
qué tipo de balones merilados, qué volumen, ¿no? Entonces, también unos datos que falten se les va a proporcionar, no se preocupe, los datos experimentales, ¿sí? Ya, gracias. Listo. Entonces, si no hay otra consulta, nos vemos jóvenes, ¿sí? Que tengan buen día. Hasta luego. Hasta luego, Roy. Hasta luego, Hasta gracias. luego.